Bienvenido a este video donde vamos a estudiar el tema de la resistencia indirecta y alterna de lo que es un diodo. En este caso estamos analizando el 1N914. Tenemos aquí en el circuito, tres circuitos en el circuito de arriba. Simplemente encontramos, aplicamos un voltaje V1 al diodo y vamos a hacer en la primera simulación un barrido de punto DC de voltaje V1 de 0.8 de 0.1 milivolt en 0.1 milivolt. Hacemos un barrido y del lado aquí donde tenemos el conjunto de scripts de Spice, pues vamos a encontrar la que sería la corriente del diodo 1. Aquí lo tenemos ya la simulación hecha, que nos va a dar esta que está aquí. Serían 11.19 miliamperes en el voltaje 0.7 volts. El voltaje A igual a 0.7 volts. Es el nodo que tenemos aquí arriba en el ánodo del diodo D1. Y bueno, pues esa corriente la utilizo para encontrar la resistencia de directa. Si te fijas aquí tenemos RDC 0.7, entre esa corriente encontrada serían 62.51 ohms. La resistencia a su vez se utiliza para encontrar en un circuito equivalente, por ejemplo aquí en el circuito de abajo, una fuente de voltaje V2 con una resistencia de 100 ohms y el diodo. Bueno, si yo quiero que por aquí pase esa corriente que me está dando la curva característica en la resistencia directa, que sería en 11.19, bueno, esa corriente aquí en esta parte la utilizo junto con la resistencia de 100 ohms para encontrar lo que sería el voltaje V2 que se le estaría aplicando en directa a el circuito serie, y de esa manera también corroboramos que la corriente en el diodo 2 y D2 pues sería también 11.19 mili. Aquí lo tenemos en el segundo resultado, 11.19 miliamperes. Entonces tenemos como si fuera el equivalente prácticamente de esa resistencia de 62.51 ohms. Ahora el tema de la resistencia alterna. Esta resistencia en alterna es para pues cómo se comporta precisamente el diodo en un punto de operación dentro de un circuito ya polarizado con corriente con voltaje de directa. En este caso tenemos el punto de operación en 0.7 volts. Bueno, el diodo D1 tiene la corriente D1 que sería, estamos fíjate encontrando la diferencial D1 que sería aquí en la instrucción de script es deriv y D1. O sea, estamos encontrando el incremento de la corriente del diodo D1 en el voltaje de 0.7 volts. Y eso que tenemos aquí entonces me daría 0.2168. No es la corriente del diodo, sino es el incremento que está sufriendo el infinitesimal, si quieres ver así el diferencial, en 0.7 volts. También el diferencial que lleva este barrido de punto 1 en punto 1, bueno, aquí lo estoy encontrando. Encuentro el diferencial del voltaje A cuando el VA es igual a 0.7, que está utilizando el barrido punto DC. Entonces ese diferencial de B también lo encuentro y me da aquí pues 1.000165. Ok, esto sería el cambio que tendría el voltaje en este punto de operación en punto 7. Entonces la resistencia de alterna, la resistencia dinámica, pues sería dB. También es otro nombre que podemos, o se le conoce resistencia dinámica en lo que sería la resistencia en alterna, y la otra la resistencia estática en directa. Entonces se encuentra simplemente la resistencia dinámica, que sería la división de B en DI. Y bueno, pues me da una resistencia de 4.61, esta que tenemos aquí, 4.61167. Esa resistencia la utilizo aquí en el caso del tercer circuito junto con esta senoidal. Y bueno, pues
lo que quisiera ver acá en este punto con el circuito del lado izquierdo es que veas que prácticamente el circuito de la derecha en alterna es equivalente al de la izquierda. Antes de continuar, me gustaría que observes que la amplitud de la senoidal que tengo aquí en la fuente V5 pues es de 1 milivolt, es muy pequeño comparado con el voltaje V2. Ok, este es el punto de operación y aquí este es una señal débil que se está colocando, se le está agregando a este punto de operación, pues para ver precisamente a esta resistencia dinámica. Entonces aquí ya quitamos la operación de alterna, de directa, solamente nos concentramos en alterna y tenemos entonces pues vamos a encontrar precisamente cuál sería la corriente el voltaje, la señal que va a pasar aquí en la resistencia R3, en este caso R5. El circuito debe ser equivalente, tenemos prácticamente la misma información, pero sin embargo para llevar a cabo la simulación, bueno, pues habría que ahorita cambiar aquí la orden de la simulación a punto .tran. Antes de hacerlo, quisiera que veas que la segunda forma que estoy utilizando aquí para encontrar la resistencia dinámica, pues es encontrando en dos puntos ligeramente desplazados aquí lo vemos, voltaje A.7, voltaje A.701, dos puntos desplazados en el voltaje. Encuentro las corrientes en el diodo D1 y bueno, esa diferencia de corrientes con el desplazamiento que el incremento en el voltaje, que es una milésima, bueno, pues encuentro una resistencia muy aproximada, dinámica, utilizando el diferencial. Aquí estoy encontrando 4.61 y acá 4.57. Ahora sí vamos a hacer el cambio de la simulación. Voy a cerrar esta ventana. Vamos a hacer el cambio de la simulación. Aquí hago... Bueno, primero... Ok, hacemos aquí entonces el cambio a punto trans, al transitorio. Aplicamos una senoidal. Vemos el voltaje que tenemos aquí. Pues son 45 microvolts. Y vemos el voltaje que tenemos aquí. Si observaron, se empalman prácticamente las dos señales. Aquí le voy a dar doble clic. Igualmente aquí. Es difícil verlo aquí, precisamente por eso pongo el condensador. Este condensador es de 100 microfaradios. Bueno, pues con la frecuencia que estoy utilizando, pues es una impedancia muy baja comparado con 1 kilo ohm. Y bueno, la pequeña señal en alterna, prácticamente la misma, la aproximación dinámica que la aproximación, esta aproximación dinámica que el circuito real. Entonces, esto es una presentación así muy breve de lo que es la resistencia estática y dinámica de el cálculo con LT-Spice de un diodo, en este caso el 1N914. Mantente conectado en esta lista de reproducción donde estamos subiendo conceptos básicos, videos de conceptos básicos de la electrónica básica. Hasta luego.